Bien, tengan todos muy buenas noches. Me gustaría una última vez confirmar que el audio y el video está funcionando bien por las dificultades de la zona en la que estoy. Mi nombre es Miguel Forero. Hoy Todo vamos a bien, todo hablarles bien. de... Listo, ya vamos a arrancar. Aquí les voy a poner la presentación y em, en este momento están viendo la presentación, ¿cierto? Perfecto. Bien, el día de hoy el tema que me correspondía presentarles es sobre los insectos y las plagas en general que afectan al cannabis. Pero primero, antes de pasar por ahí, me parece fundamental dejar unas bases muy específicas en el tema que tiene que ver con cómo identificar a simple vista si son insectos, algún otro tipo de plagas, carencias, excesos o enfermedades o patógenos. Entonces es muy importante, antes de hablarles de los insectos y cómo funcionan y cómo vamos a evitar que estén en nuestras plantas, vamos a pasar por esta parte técnica. Entonces, tenemos un concepto y es que las señales de lesión siempre van a generar desequilibrio en las plantas dadas su funcionamiento biológico. Acá hay dos conceptos que tenemos que tener claros y que son diferentes en la parte de cómo conocer esas lesiones. Entonces tenemos la parte de los signos clínicos que presenta una planta y la parte de los síntomas. ¿Qué son los signos? Es una expresión visible o a simple vista o de manera microscópica en el caso de que algunas veces nos toque mirar con una lupa de los dichos patógenos. Entonces aquí hay una serie de conceptos que tienen que ver con los signos clínicos de las enfermedades en las plantas. Los amarillamientos, todos los hemos visto en alguna u otra forma. Siempre tiene que ver los amarillamientos con una falta de que la planta pueda producir de manera natural clorofila y necesite hacer una reabsorción de nutrientes. Selectivamente, muchas veces la planta de manera autoinmune se puede decir así que elimina el paso de nutrientes hacia ese sector y se presentan esos amarillamientos. Entonces siempre tiene que ver muchas veces con la parte nutricional de las plantas. En la parte de necrosis tiene que ver con esas lesiones que encontramos de color negro. Siempre son unas lesiones de color negro, muchas veces de bordes irregulares. ¿Qué quiere decir esto? Que las manchas no tienen una forma específica. Muy rara vez la necrosis tiene forma circular perfecta. Más adelante tenemos el término de las pudriciones. Las pudriciones son todas esas lesiones viscosas que observamos en la planta, principalmente en las partes leñosas o fibrosas que son los tallos o sus uniones con las hojas. Los cortes. Podemos encontrar en la planta signos visibles de cortes generados por insectos, por orugas, ¿sí? Por mascotas, que a veces también es un factor, o también por una mala práctica al momento de la poda. Encontramos otros signos que son los enroscamientos, muy clásico, por ejemplo, del proceso de revegetación en las plantas. Casi siempre cuando la planta ha sido expuesta a un fotoperiodo corto y entra en proceso de floración y vuelve y recibe una carga lumínica, sus hojas superiores generan esos enroscamientos, ¿sí? Tenemos más adelante el tipo de signo clínico, las cicatrices. Las cicatrices son esas lesiones que tiene la planta que encontramos de manera tardía, es decir, que cuando las vemos la planta ya se ha defendido de dicho daño. Es muy común, por ejemplo, encontrar cicatrices en infestaciones de microácaros o araña roja, pero para allá vamos, ya les voy a mostrar con mayor especificidad. La marchitez, por ejemplo, también es un signo clínico de las plantas en las que las hojas pierden la turgencia. ¿Qué es la turgencia? La turgencia es el estado recto de las hojas. Cuando las hojas se encuentran en un estado recto, vigoroso,
podemos decir que hay turgencia. La marchitez es lo contrario, es la deshidratación y la pérdida total de la humedad dentro de la hoja. Hay muchos tipos diferentes de marchiteces. Hay marchiteces del interior de la hoja o del raquis o de los nervaduras de la hoja hacia afuera, o también encontramos marchiteces muy comunes en hongos y otras plagas del exterior de la hoja hacia adentro. Y hay otro signo clínico clave en las plantas que cuando lo vemos ya es muy tarde, y es la infestación. Y es cuando ya son a simple vista visuales todos los estados del ciclo biológico de esa plaga. En el caso, por ejemplo, de los ácaros, es cuando puedes ver adultos machos, adultos hembras, larvas, huevos y pupas, y además de eso, microhábitats como las telarañas. Bien, y ahora, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? Podemos ir solucionando términos, a veces si es muy técnico me pueden ir diciendo y vamos aclarando así por partecitas. Si hay preguntas, las voy recibiendo. Sí. Regularmente los enroscamientos, muy buena pregunta, los enroscamientos hacia abajo y hacia el centro de las nervaduras de la hoja tiene que ver con contaminación lumínica o procesos de revegetación. Cuando los enroscamientos son hacia arriba y terminan en puntas secas o quebradizas, tiene que ver muchas veces con microácaros o estrés calórico. Ok. Después nos vas a hacer una fotico, yo tengo un álbum muy interesante. Y más adelante vamos a seguir en la parte de los síntomas de la planta. ¿Qué son los síntomas y en qué se diferencian de los signos? Los síntomas son la manifestación de la planta a ese proceso patógeno. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a ver cómo nuestras plantas empiezan a perder vigor. ¿Qué es el vigor? Un ejemplo claro y sencillo en el cannabis. El vigor es cuando usted se acuesta a dormir y al otro día se levanta y han crecido. Ese es el vigor. Cuando usted observa que la planta eh, realiza un proceso fisiológico de levantar las hojas hacia lo más alto para recibir la mayor cantidad de luz posible, eso es el vigor. ¿Qué es la falta de vigor? Cuando vemos hojas sin turgencia, como les decía anteriormente el concepto, es decir, hojas delgadas, hojas que no están rectas, por así decirlo, que no tienen ese equilibrio alrededor del tallo de la planta. ¿Qué vamos a ver también en los síntomas clínicos? Poca asimilación de nutrientes. Utilizamos el abono, lo compramos, lo aplicamos, pero la planta no muestra mejoría, no muestra vigor. Ese es un bloqueo de nutrientes o la poca asimilación de nutrientes. En la parte específica del bloqueo de nutrientes tiene que ver con la química del suelo y tiene que ver con que algunas plagas o enfermedades predisponen a la planta para no recibir química o eléctricamente ciertos nutrientes. Pueden ser bloqueos de nitrógeno, de fósforo, de potasio. En algunas plagas es común que una cosa esté asociada a la otra. Más adelante también les puedo mostrar. La ausencia del crecimiento, lo que les decía, ustedes pasan 8 días y dicen, mi planta no crece. Ahí hay un síntoma claro de que algo está pasando raro. Puede ser un sustrato compacto, puede ser alguna plaga o enfermedad o un insecto en específico que al atacar, por ejemplo, las raíces de la planta evitan el crecimiento. Entonces, cuando usted observa en el cannabis regularmente un periodo de tiempo de más de 14 días donde no hay crecimiento, definitivamente hay que tomar medidas. Generalmente se hace un retrasplante y una poda de raíz a la misma materia en la que ya estaba. Y se aplican bioestimulantes o estimulantes del crecimiento. Hay de muchos tipos también. Más adelante también podemos seguir con más temas de ese tipo. Tenemos la ausencia de frutos o flores como un síntoma de que algo va mal en nuestras plantas. Cuando nosotros fertilizamos, tenemos buena iluminación, ¿sí? Utilizamos abonos, pero al final el resultado no es el que esperábamos. Ahí hay un factor que las está afectando. La muerte súbita. Me acosté a dormir y me levanté y mi planta estaba muerta la mañana siguiente. Esa es una de las más difíciles.
porque cuando llega a ese punto es muy difícil que la planta vuelva y recupere su turgencia, y si lo hace, su cosecha nunca va a ser igual a una planta que nunca recibió un proceso de prácticamente morir y volver a revivir. Entonces, regularmente cuando eso les pase, jardineros, la recomendación en el caso de la muerte súbita es el descarte de la planta. La muerte exponencial. ¿Qué quiere decir esto? Que es la muerte súbita, que la planta se seca completamente en menos de 3 días. Que usted dice, ¿qué pasó? Estaba bien y ahora está hecha a pedazos. Más adelante les voy a mostrar qué puede generar la muerte súbita. ¿Qué es la muerte exponencial? La muerte exponencial es cuando tengo mis 19 plantas que me permite la ley colombiana, ¿sí? Pero el martes empezó una mal, y el miércoles había 2 enfermas, y el viernes se me murió la primera que estaba enferma, y ya había otras 3. Eso es la muerte exponencial, cuando nosotros vemos que en nuestro jardín empiezan a fallar unas u otras plantas, ya sea por insectos, por plagas o por enfermedades. Más adelante les voy a mostrar. Y el otro síntoma claro de que algo va mal con nuestras plantas es la ausencia en el desarrollo radicular o foliar. ¿Qué quiere decir eso? Que mis tallos tienen muy pocas hojas o una distancia internodal muy larga. En el cannabis lo recomendable, y si son estrictos tengan una regla a la mano y observen la distancia internodal. Una distancia internodal de 2 a 3 centímetros es lo máximo que deberíamos tener en indoor para poder obtener buena penetración de la luz y buenos cogollos. Y la otra es la ausencia del desarrollo radicular. Cuando volteamos nuestras macetas y no obtenemos una calicata completa, que es la forma de la matera cubierta en su totalidad por raíces, el 100% del sustrato colonizado, definitivamente hay algo que va mal, ¿sí? Yo les hago esa recomendación, que siempre revisen raíces, tomen las materas, pongan la mano debajo, hagan la vuelta y observen cómo se está desarrollando radicularmente la planta. Es muy importante tener también cuidado y ser delicado, evitarlo lo suficiente que la raíz no permanezca expuesta al aire ni a la luz durante mucho tiempo, pero sí una inspección rápida que nos permita ver por qué también hay plagas que afectan las raíces de la planta. Bien, vamos a pasar a la siguiente. Y acá les voy a mostrar, antes de ir a la parte de insectos, por qué son importantes el control de las variables en perdón. Acá en el tema del control de las variables climáticas y la fertilización, por qué son importantes y por qué tenemos que tenerlas tan bien controladas para evitar todos los factores fitopatógenos a las plantas. En el primero, en el tema del pH, que es el potencial de hidrogeniones, entonces hay una tablita. Yo les recomiendo a todos los cultivadores que su cultivo sea pequeño, grande, siempre tengan a la mano un medidor de pH y uno de electroconductividad calibrado y tomen regularmente los valores. Si se pueden guiar por esta tabla que está aquí puesta, ya ha estado predeterminada, se ha trabajado durante muchos años y funciona, les va a ir muy bien. ¿En dónde se controla el pH? En la solución nutriente. En los fertilizantes controlamos el pH de nuestras plantas. ¿Listo? El siguiente punto, bueno, ¿qué nos puede generar en el tema de insectos, plagas y enfermedades un desequilibrio del pH? Regularmente, los pHs demasiado ácidos en la planta estimulan que la planta produzca unas sustancias que naturalmente atraen a las plagas. Entonces muchas veces la gente dice, no sé por qué tengo tanta mosca blanca a pesar de que todo el tiempo estoy fumigando o todo el tiempo tengo ventilación, y va uno a mirar y encuentra plantas amarillas en pHs muy ácidos o donde no se controlan pHs. Entonces podemos ver cómo ciertos desórdenes del pH están ligados también a la aparición de las plagas y las enfermedades. En el segundo, que es la electroconductividad, ¿dónde vamos a medir la electroconductividad? También en nuestra solución nutriente, y también tenemos ahí una tabla específica para cada semana en el cultivo del cannabis. Claro está, vuelvo y digo, es como una guía rápida, pero funciona.
¿Qué nos puede generar regularmente los cambios bruscos o los excesos o carencias en este valor de la electroconductividad en nuestra solución nutriente, en nuestros fertilizantes? Siempre está relacionado a excesos en las plantas. Regularmente las carencias no son tan visibles como los excesos a nivel de signos y de síntomas. Por ejemplo, el exceso de nitrógeno siempre genera un síntoma que es la quemadura y el amarillamiento y marchitez de las hojas superiores de la planta y más nuevas. Las más antiguas regularmente no sufren mayor daño. Entonces vemos cómo es importante también controlar la electroconductividad para evitar la aparición de todos estos problemas patógenos. La electroconductividad no está muy relacionada al tema de insectos y de plagas, pero sí a la parte de la nutrición. En la parte de la humedad relativa, también les recomiendo a todos los jardineros que están empezando que siempre midan su humedad relativa y su temperatura, y no solo eso, sino que además también tengan a la mano cómo medir la máxima temperatura y la mínima temperatura con el aparato para saber hasta qué extremos están llegando nuestras plantas cuando no estamos viéndolas. Recordemos que realmente lo máximo que le podemos o dar de rédito en tiempo diario a nuestro autocultivo, los que trabajamos o estudiamos, es máximo de 30 minutos a 40 minutos diarios con mucha suerte. Entonces, al medir usted la humedad relativa puede controlar muy fácil cierto tipo de plagas o enfermedades que son básicamente los hongos. Más adelante otro compañero les va a explicar en la parte de hongos. Yo les voy a dar como una visión muy rápida para que él haga más énfasis. Y también hay para la humedad relativa unos valores específicos para cada etapa de la planta que manteniéndolos de esa forma, nuestras plantas van a tener un desarrollo óptimo. ¿Con qué controlo estos valores? ¿Cómo hago que si mi humedad es muy alta baje? Con la ventilación, la intracción y la extracción de aire. En los ciclos de cultivo en exterior o en ambientes abiertos es mucho más fácil el control, pero en el tema del indoor tenemos que tener mucho más cuidado con los excesos de humedad y con el tema de la extracción que debe ser totalmente mecánica o eléctrica. ¿Cuál es la humedad relativa específica para el cultivo del cannabis? Para la propagación, que es sacar esquejes, el proceso de reproducción asexual, es del 85% la humedad relativa. ¿Cómo puedo yo ver a simple vista, en el caso de que no tenga el aparato a la mano, que esa humedad relativa está en ese porcentaje tan alto? Básicamente es cuando el interior de los domos se condensa el agua que está adentro. Ahí podemos decir la humedad está al 85 o al 90%. Para la fase vegetativa o de crecimiento en el cannabis se recomienda una humedad relativa del 70%. Ahí entra otro factor de cómo vamos a regular la humedad de nuestras plantas para no tener la disposición de esos factores que favorecen a las plagas. En este caso del vegetativo les recomiendo tener mucho cuidado con el riego, ¿sí? Mantener la regla de que el sustrato siempre esté húmedo más no encharcado y tener la medida en un promedio en el 70% la humedad relativa. ¿Cómo voy a controlar esa humedad relativa? De igual manera, con el riego y con la ventilación, la intracción y la extracción. Y para la floración requerimos mucho más cuidado, ya que es cuando las plantas de cannabis son más susceptibles también a la parte de ataques de hongos. Ahí tenemos que mantener la humedad relativa en el 40%. ¿Cómo vamos a controlar la humedad relativa al 40% en la floración? Yo regularmente lo que aplico y lo que les recomiendo es que realicen más riegos diarios más cortos, ¿sí? Es decir, aplican menor cantidad de agua a las plantas, pero más veces o con mayor frecuencia al día. Hay que tener mucho cuidado y, como les digo, mantener la regla de húmedo más no encharcado y nunca exceder en el riego
volúmenes de riego similares a los del sustrato. Entonces, si ustedes tienen una matera de 7 litros o de 5 litros, van a regar máximo con de 750 mililitros de agua por planta por vez. Muchas veces también es un indicativo en los que hacen cultivo en interiores sobre maceta, que la parte de abajo de las materas escurra un poco de agua, un ligero paso directo, pero muy poco es lo que se puede tolerar en la parte de abajo. Listo. Vamos a continuar con la temperatura. ¿Por qué es importante el control de la temperatura en el cultivo de cannabis? Porque el control de la temperatura, por ejemplo, está relacionado directamente con la aparición de unos tipos específicos de plagas, como en el caso de los ácaros y la araña roja. ¿Sí? De igual forma, también muy bajas temperaturas exponen a la planta a ciertos niveles de estrés que ya no son saludables y la pueden hacer propensa también a la parte de hongos y algunos tipos de insectos también. Más adelante les voy a mostrar. Bien, ¿cuál debe ser la temperatura óptima para el cannabis, por así decirlo? La temperatura óptima para el cannabis la vamos a manejar en la máxima de estas recomendaciones que yo les pongo acá. ¿Qué quiere decir? Que para clima frío, una temperatura óptima llegaría a ser de 22 grados, es lo que hay en una terraza con marquesina o teja transparente, es lo que hay regularmente en un invernadero en clima frío en la parte interna, ¿sí? Y que la mínima temperatura del día sea de 7 grados. Por debajo de 7 grados lo que vamos a ver es que la planta regularmente hace bloqueos de nutrientes, de modo que nos presenta tipos específicos de síntomas, como más adelante les voy a mostrar, colores púrpuras o morados en las hojas de manera no natural, como sería el degradé otoñal del cannabis, sino que encontramos una lesión específica por el bloqueo de nutrientes por frío. Bien, entonces acá les voy a mostrar en la parte de signos y síntomas muy rápido la parte de excesos y carencias, muy rápido la parte de hongos y nos vamos a centrar en la parte de los insectos. Entonces, en la parte de signos y síntomas tenemos como un signo principal del exceso de nitrógeno, como les decía, un amarillamiento y una marchitez de tipo, como se diría popularmente, quemado, el borde seco, deshidratado y quebradizo, en las hojas más jóvenes de la planta. Regularmente es raro encontrar que sufran en la parte de abajo. Y también podemos ver el síntoma de la carencia de nitrógeno, que es un amarillamiento total de la hoja uniforme, en el que la planta reabsorbe todos los nutrientes de esa hoja y la predispone para no producir más clorofila y secarse. Puede ser por condiciones naturales, regularmente la carencia de nitrógeno está muy relacionada a plantas en estado de floración, es una pregunta muy frecuente. ¿Por qué este amarillamiento? Ustedes ya pueden saber que si la planta está en floración, ella va a reabsorber el nitrógeno para que lleguen otros nutrientes a donde tienen que llegar, que es a la parte de las flores. Acá en el exceso de fósforo podemos ver un amarillamiento y una deshidratación y marchitez en toda la parte superior de las puntas de la hoja. Y acá vemos muy comúnmente tallos en el cannabis de color café oscuro, leñoso. Cuando encontramos esos tallos en plantas jóvenes, como que vemos que el tallo se seca pero las hojas están verdes, tiene que ver y está muy relacionado al exceso de fósforo. Recordemos que en crecimiento el cannabis no necesita fósforo, necesita para crecer exclusivamente nitrógeno y elementos menores. Y acá tenemos la carencia de fósforo. En la carencia de fósforo encontramos siempre unas quemaduras en la parte interior de la nervadura de la hoja, de tipo quebradizo, que al tocarlas dejan una cicatriz de bordes irregulares. Ahí podemos identificar la carencia de fósforo. También la podemos identificar en tallos de color morado y demasiado fibrosos o leñosos. Cuando yo trato de arrancar una hoja solar, las hojas grandes del cannabis de donde salen las ramas, ¿sí? Cuando yo trato de arrancar esa hoja y esa hoja no se suelta, sino que está muy adherida al tallo, podemos también tener síntomas de una carencia de fósforo.
Y en el exceso de potasio encontramos, como les decía, muchas veces relacionado a temas de la temperatura. El potasio y la temperatura tienen un juego interesante, ¿sí? Encontramos cómo las hojas toman un color púrpura diferente al degradé otoñal natural del cannabis. En este caso del exceso, vemos en toda la hoja un tono púrpura, ¿sí? Con una deshidratación leve o una pérdida de turgencia leve. Y en la carencia encontramos manchas uniformes sobre los folios de cada hoja del cannabis de patrones idénticos. Es muy común encontrar carencia de potasio en las últimas semanas de floración. Si la encuentras antes de las últimas semanas de floración, debes hacer una defoliación y reforzar la parte nutricional de la planta para que obtenga los nutrientes suficientes y sacar el mejor resultado posible. Acá es donde nos vamos a concentrar nosotros por nuestro tema, en la parte de signos y síntomas clínicos de las plagas y los insectos. Entonces acá tenemos, por ejemplo, un signo clínico y es la aparición de una colonia de arañas rojas. Observamos cómo esta parece ser una infestación rápida. ¿Qué es una infestación rápida? Cuando decimos mis plantas están limpias, las vemos a los 2 días y ya tienen colonias. Esa es una infestación rápida. También hay infestaciones lentas. En las infestaciones lentas encontramos cicatrices y pocos machos o hembras adultos de cada plaga. Yo les recomiendo que más adelante, si pueden, no solo esta presentación se las puedo pasar, la pueden tener ahí a la mano, tiene algunas foticos bonitas para identificar, pero también googleen mucho las plagas y tengan a la mano una lupa de mínimo 60 X de aumento, porque eso les va a permitir observar con mayor detenimiento las hojas. ¿Sí? ¿Por qué es importante esa observación? Porque de esa observación podemos contar, en el caso de los insectos, la cantidad de individuos que encontramos por folio, por hoja. Si regularmente podemos contar de cualquier plaga de tipo insecto más de 10 adultos machos por folio, lo determinamos como infestación. Y acá en la parte de abajo encontramos una infestación o un caso grave de microácaros. En los microácaros, por ejemplo, podemos ver que en los casos de infestación rápida, los bordes de las hojas no tienen el aspecto quebradizo, sino que por el contrario conservan la elasticidad. Pero en las infestaciones lentas de microácaros, en esas que no nos damos cuenta que nos están atacando hasta cuando ya hay signos muy evidentes, encontramos como si los bordes son quebradizos en las hojas. Continuamos aquí más adelante con otro tipo de lesión de signo y de síntoma en la mosca blanca. ¿Sí? Cuando utilizamos la lupa y tenemos microácaros, no vemos adultos machos ni hembras, sino que lo que vemos es exoesqueletos, como unos punticos transparentes de forma redonda. Muchas veces, si la lupa es muy buena, con un celular a veces que se puede hacer buen acercamiento, se le alcanzan a ver las paticas a los exoesqueletos, pero son muy diminutos. En ese caso, nosotros contamos la infestación de microácaros, es cuando ya también tienen signos muy, muy visibles, como en el caso de la foto que está puesta acá. Ah, bueno, y muy bien, y no terminamos con, ya las conocemos, ahora cómo las vamos a atacar, cómo vamos a combatir, y por qué puse estas dos enseguida de la otra. ¿Por qué? Porque son muy similares, ambas son de la misma familia. Todos los ácaros son de la familia de los piojos, de las garrapatas. Entonces, ¿cuál es su manera de alimentarse? Perforan y succionan las partes más carnosas de la planta. Al principio son solo los tallos y las nervaduras, pero conforme la población crece, se desplazan a las hojas y es cuando nosotros vemos la lesión. En el tipo de plaga de ácaros y microácaros, cuando las lesiones son visibles a nuestro ojo, la plaga lleva viviendo en nuestras plantas 12 días. Es decir, que ella tiene 12 días de ventaja alimentándose y reproduciéndose.
¿Por qué es importante atacar a las plagas y mantener el control preventivo? Porque vuelvo y les digo, siempre que las vemos a ellas, ellas ya llevan un tiempo ahí viviendo. ¿Con qué las vamos a atacar? A las plagas de este tipo no les gustan los climas fríos ni las humedades altas. Ellos se reproducen muy bien y su crecimiento es exponencial y generan infestaciones muy grandes, es en climas secos y cálidos. Ahí es importante controlar la temperatura de nuestro armario de cultivo. Ahí es importante controlar la temperatura en nuestro área de cultivo si estamos en exterior. Una temperatura demasiado alta va a favorecer a los ácaros porque los huevos no eclosionan en el mismo tiempo, sino que por el calor excesivo eclosionan antes y las poblaciones aumentan. ¿Cómo subimos la humedad relativa? Por ejemplo, con riegos más cortos, más frecuentes al día. Yo recomiendo que cuando la gente tiene microácaros, realice 4 riegos al día muy pequeños, de 100 mililitros, pero usted todo el tiempo está manteniendo el sustrato ligeramente inundado. De esa manera, los huevos de estas plagas se pudren y no eclosionan, cortas el ciclo biológico. Ahí es donde atacamos las plagas. No tiene solo que ver con las acciones de los insecticidas. No es solo que los productos que venden para cultivo sean buenos. El ataque y el control a las plagas debe ser preventivo. Cuando se llega a la infestación de cualquier tipo de plaga, yo siempre recomiendo a todos los cultivadores que realicen la poda sanitaria, que es dar de baja la planta. En infestación, una planta que se recupera nunca va a volver a dar la producción que una planta que no ha sufrido el estrés de una enfermedad en su vida. Cada factor de estrés que nosotros aumentamos a las plantas va a disminuir gradualmente la cosecha. Por ejemplo, cuando dejamos que la planta se deshidrate y pierda turgencia, se me olvidó regar, cuando llega la planta está doblada. Usted aplica agua y ella se levanta, pero su producción final habrá sido de un 10% menor. Y eso es acumulable además en el cannabis. A esa planta que dejamos de hidratar le dio araña roja porque el clima estaba muy seco y la araña roja reduce el 30% de la producción de una planta. Es decir, que nunca vamos a tener una planta que ha tenido factores de estrés de ese tipo a su 100%. Ahí es importante el control de las variables en el tema de los insectos y las plagas. Para tratarlos en control preventivo, realmente lo más eficiente es el control de las variables. También en el mercado hay productos, los detergentes, en el tema de orgánicos y de agroecológicos, los detergentes agrícolas como el jabón potásico, tienen control específico sobre los ácaros porque disuelven el exoesqueleto. Y también, por ejemplo, la tierra de diatomeas es muy eficiente en el control de ácaros porque las partículas pequeñas del silicio taponan los espiráculos donde respiran esos ácaros. Ahí es importante la aplicación de estos productos, todo como les digo, en prevención. Les voy a dar otro consejo muy importante para el control de plagas y enfermedades, tanto de insectos como de hongos en sus plantas. Lo más importante para prevenir todo ese tipo es la nutrición también. Una planta bien nutrida no va a generar enfermedades. ¿Qué más les digo sobre los productos para atacar los ácaros? Es muy eficiente también en el control de ácaros la Beauveria baciana, que es un microorganismo eficiente. Viene regularmente, las presentaciones del mercado son en polvo, para polvo mojable o polvo para diluir. La Beauveria baciana, ¿qué hace? Enferma a las larvas y a las pupas, les impide alimentarse y mueren por hambre. Entonces, corta el ciclo biológico de la planta. Ese es un muy buen aliado y es un producto que actualmente se consigue relativamente fácil. Miguel, ¿puedes repetir el nombre del producto? Disculpa. Se llama Beauveria baciana. El NEM también. Sí, se utiliza foliar y sustrato porque la araña roja solo sube a las hojas a alimentarse,
pero a reproducirse y a poner huevos lo hace en el sustrato. Por eso siempre encontramos en el sustrato arañas blancas o jóvenes de aspecto blando, y en las hojas vemos adultos y arañas de aspecto duro, que inclusive si usted las aprieta crujen. Y el NEM también funciona, también disuelve el exoesqueleto, pero como les digo, todo en prevención, en prevención. Para la parte de voladores, ¿qué insectos voladores atacan al cannabis? Bueno, hay varios. El primero, el principal, el que más ataca, sobre todo en los cultivos de interior, es la mosca blanca. ¿Por qué la mosca blanca puede generar infestación? Por la falta de movimiento del aire en el espacio de cultivo. Siempre que aparezca mosca blanca, antes de aplicar insecticidas, lo más importante es verificar cómo está nuestra ventilación, que todas las plantas reciban una ventilación uniforme y no se generen bolsas de aire. La falta de movimiento de las hojas es lo que le permite a las hembras pararse sobre el en vez de las hojas y poner huevos. Cada vez que nosotros levantamos la hoja y las vemos ahí pegadas, ellas están poniendo huevos, se están reproduciendo allí. ¿Mm? Cuando el aire de nuestro espacio de cultivo está en permanente movimiento y es uniforme, el movimiento natural de las hojas es la protección contra esta plaga. De igual forma, muchas veces la ventilación puede ser buena y uniforme, pero si no hacemos una defoliación sanitaria o quitar ciertas hojas que impiden la buena circulación del aire, vamos a tener la aparición de este problema. Entonces, tengo un ventilador muy grande y aún así tengo mosca blanca. Tal vez lo que necesitas es poda sanitaria. ¿Mm? Y ser muy precavidos en el tema también de la distancia del foco. Si el foco está muy cerca de las plantas, va a favorecer la aparición de la mosca blanca porque el exceso de temperatura hace que los huevos eclosionen en periodos más cortos. Yo recomiendo mucho para la mosca blanca las trampas adherentes, que son cualquier tipo de material plástico de color amarillo, y en el mercado se consiguen varios pegantes atrapamoscas, así los pueden preguntar, o hay también unos que son específicamente de uso agrícola, que son con hormonas para atraer a la mosca blanca. También se consiguen ya en el mercado. Entonces uno con un pincel pinta esas trampas y las deja colgadas, más o menos una trampa de 40 por 40 por cada metro cuadrado cultivado, y es altamente eficiente. Uno busca un material que sea reciclable, puede ser, o sea, que lo podamos utilizar toda nuestra vida de cultivo. Un trozo de balde reciclado, los plásticos delgados, pues a la final van a tender a perderse, pero es importante algo que sea de uso largo para que evitemos la contaminación en ese tipo de ayudas. ¿Cómo atacamos más a la mosca blanca? Aparte de la ventilación. Nos sirve muy bien, por ejemplo, el tabaco, el ají. Estos productos lo que hacen es, al depositarlos nosotros sobre las hojas y la mosca blanca chupar la salvia de este sector, morir por un síndrome digestivo. Es importante también saber cómo vamos a matar las plagas. ¿Por qué? Porque es importante conocerlas, saber cómo y dónde se alimentan. En el caso de la mosca blanca, lo más importante no es fumigar el en vez de las hojas. ¿Por qué? Porque debajo donde están las hembras y los adultos, ellos no se alimentan. Ahí se reproducen y ponen huevos. Y los huevos regularmente de la mosca blanca no son efectivos los insecticidas de ningún tipo, no solo no los míos, no solo no los de los otros fabricantes, sino que prácticamente ningún producto del mercado diluye o destruye los huevos de mosca blanca. ¿En dónde debemos concentrarnos a la hora de aplicar productos? En la parte superior de las hojas, que es donde ellas se alimentan. Ellas chupan la salvia de la parte superior de las hojas y por eso vemos las cicatrices de esta forma como están acá arriba. Nosotros creeríamos que esas cicatrices son del en vez de las hojas, pero no, es del revés, es de la parte alta, de la parte verde, donde se alimentan.
Acá en la parte inferior lo que podemos hacer, y yo recomiendo, es un lavado fuerte solo con agua a ligera presión y control manual. Lo que hemos hecho todos, ¿qué hacemos? Las espichamos, las quitamos de ahí. Ese control manual es efectivo para remover los huevos, que es lo que tenemos ahí. De esa manera afectamos adultos y afectamos también huevos y larvas y cortamos el ciclo biológico, que es eficiente también para la mosca blanca. El jabón potásico y el NEM en asociación, los dos juntos en la misma solución, van a generar un efecto, por así decirlo, de un pegante sobre las alas de la mosca y las mata por cansancio. Evita que ellas se desplacen, no se puedan alimentar y mueren por cansancio. Se van a dar cuenta, por ejemplo, que en el caso de aplicar ese tipo de productos, ellas caen al piso ante la imposibilidad de poder mover las alas. Es importante, como les digo, conocer las plagas, cómo se alimentan, cómo lucen. Estas son unas fotos de todas formas macro, pero si quieren googlearse más adelante unas fotos macro donde vean bien la taxonomía de la mosca, van a entender muchas de las cosas que les estoy diciendo en este momento. Acá tenemos otro tipo de insecto que es muy común también en los cultivos de interior. Y no nos imaginamos su fuente. Regularmente su fuente son sustratos contaminados. Cuando tenemos trips en nuestras plantas, no es otra cosa que ese sustrato que no desinfecté antes de utilizar Miguel, o una de pregunta. reutilizar. Sí, cuéntame. Bueno, tengo bueno, sí, una preguntita. Lo que pasa es que yo sí tengo un problema con la tigre de plátano. ¿Qué se puede hacer para combatir eso? Este es el peor, para empezar. Primero porque es una especie invasora, se desarrolló específicamente en climas cálidos y atacaba musáceas, pero luego él descubrió que se podía alimentar de casi cualquier cosa. Es un problema muy grave en cítricos, es un problema muy grave en cannabis, principalmente porque su estilo de vida es difícil de cortar el ciclo biológico, es muy proclive a reproducirse muy rápido. El paso de larva a adulto es máximo de 7 días. Y si a veces no vemos signos clínicos, sino hasta el día 12 o 13 de la infestación, tienen una ventaja. ¿Cómo tenemos que atacarlos? Yo recomiendo control manual de adultos, que son los únicos que podemos ver en realidad. Es muy raro ver en sustrato o en hojas larvas y huevos. Recomiendo que la temperatura sea disminuida al máximo en el área de cultivo, es decir, 6 grados. Si el mínimo es 7, en clima frío vamos a manejar 6 grados como clima mínimo. ¿Cómo lo hago? Aumento la ventilación o bueno, ya tenemos nosotros que de acuerdo a las condiciones de nuestro sitio de cultivo, también ir como haciendo esos experimentos. Yo recomiendo que en los casos críticos de TRIPS ni siquiera se haga control biológico, sino que se haga control químico. Recomiendo un químico que se llama Amulet, que los mata por parálisis nerviosa. ¿Por qué? Porque se desarrollan muy rápido. Entonces el control biológico no es muy eficiente. Lo más eficiente son dos tipos de microorganismos eficientes, pero en prevención para matar huevos y larvas, que son los Bacillus thuringiensis y los otros son los Bacillus subtilis. Esos dos microorganismos generan síndromes digestivos en los huevos y las larvas y les impiden el desarrollo. Pero ya en infestación, control químico. En prevención, microorganismos eficientes. Bien, aquí yo quería abrir un espacio como para que cada uno, si no ha tenido estas plagas, sino algo diferente, y me quisiera preguntar o de alguna forma hacer llegar una foto, lo pudiéramos entre todos socializar y conocerlo. Estas son las más comunes, sobre todo en los climas fríos y los cultivos de interior. Pero si hay alguna otra que haya aparecido o si me la quieren contar o estar a la lesión o así, estoy en este momento abierto a socializarlo con ustedes.
Miguel, nosotros tuvimos unos casos de unos sustratos que nos estaban causando unos problemas. Nunca pudimos identificar qué era lo que tenía. Pasamos las foticos y chismoseamos a ver si se puede identificar algo. Sí, porfa, pásanos las fotos ahí para poder verlas. Sí. Sí, efectivamente, cuando nosotros hicimos la revisión, o por lo menos ¿Y yo, han medido el pH? sí, el pH, es que digamos que uno de los problemas del sustrato era que se subía mucho el pH, se ponía muy básico. Alcalino. Sí, muy Sí. alcalino, se subía bastante. Regularmente eso está relacionado al coco. El Mm, coco que no ha sido buferizado o al menos existen diferentes categorías para el coco y es importante que ustedes le pregunten siempre a su vendedor de insumos, ¿es coco lavado, es prelavado, es buferizado o es tamponado? Existen esas cuatro categorías. En el prelavado todavía hay una alta concentración de sales, de fósforo y potasio y sodio también, que el sodio es muy malísimo para el cannabis. En el lavado ha disminuido la cantidad de sales como al 60%. En el buferizado, la concentración de sales y la electroconductividad es como de 1600 partes por millón, que para vegetativo estaría bien, ya sería un índice tolerable. Y el que viene tamponado químicamente, su electroconductividad es de 0,0 y su pH es neutro de 7. Perfecto. Entonces es importante que le pregunten a su vendedor de coco cómo está el coco, porque ese enroscamiento, si no es por microácaros, está relacionado a que el coco, por los excesos de sales, genera un exceso de fósforo de potasio en la planta. O a veces lo que hace es generar bloqueo de alguno de esos nutrientes y exceso de nitrógeno. Así nosotros hayamos sido prudentes en la aplicación del fertilizante y digamos, no, pero no le he aplicado mucho fertilizante porque se quemó, tiene que ver con la cantidad de sales y la electroconductividad del coco como factor principal. vale, Miguel, gracias. Siempre preguntar al vendedor en qué categoría está el coco y medir. ¿Cómo se mide esos valores en el coco? Vamos a coger en un vaso de plástico transparente un puñado de coco y vamos a completar el vaso con agua destilada. Debe ser agua destilada específicamente, no puede ser ninguna otra porque cualquier otra va a alterar el valor. Más o menos a las 24 horas que eso haya soltado las sales, el coco suele quedar en una sola parte, vamos a sacar ese líquido y ahí vamos a medir la electroconductividad y el pH. ¿Mm? Y así podemos saber qué concentración de sales hay en el coco. Si da más a veces da más de 700 partes por millón, si a veces llega a más de 2000, no, si pasa de 2000 no se usa. No se usa en cannabis, no se usa. Se puede utilizar en otros cultivos, por ejemplo, las hortalizas de tallo grueso, como la selga, la espinaca, el apio, pero para cannabis no se usa un sustrato con tan alta electroconductividad. La debemos ir suministrando de manera artificial durante el periodo de cultivo, como aparece en la tabla que les pasaba anteriormente. Ok, sí. Entonces, mira, en el minador de la hoja lo vamos a tratar como a los demás voladores, es decir, vamos a intentar atacar con productos detergentes y adherentes que generen muerte por cansancio y también para su control es muy, muy bueno el purín de ortiga.
¿Cómo hacemos el purín de ortiga? Es tener un puñado de ortiga, más o menos 1 kilo, lo disponemos en una olla de agua hirviendo durante más o menos 1 hora, colamos ese resultado, sacamos la parte vegetal de la líquida, lo dejamos fermentar de 2 a 3 días y aplicamos sobre las hojas. Es eficiente, altamente eficiente el purín de ortiga para el control de minadores. El minador, el signo clínico, que es esa lesión uniforme como una carretera sobre las hojas que muchas veces hace círculos y entorchamientos sobre sí misma, es el gusano alimentándose en el interior de la hoja selectivamente del tejido pues más tierno. Da mucho en plantas jóvenes, realmente en plantas mayores que ya tienen mayor turgencia y mayor fibrosidad, en hojas no ataca. Ataca siempre estados jóvenes y la recomendación ahí es la defoliación también. Retirar las hojas enfermas. ¿A dónde? A un balde sanitario. ¿Qué es un balde sanitario? Es un balde con 1 litro de agua y 25 mililitros de hipoclorito o cloro, el cloro que compramos en cualquier lado. Esas hojas que defoliamos, en ese caso del minador, van a ese balde sanitario. Esa es una muy buena práctica para el control de esa plaga. Si lo hacemos así, en 2 a 3 recogidas ya se ha cortado el ciclo biológico y tienden a desaparecer. Buscamos equilibrio. Y muy difícilmente se pueden ver, porque ellas son de hábitos nocturnos. Ahí hay otro tema específico para identificar y saber las plagas que nos están atacando, y también para hacer la aplicación de productos o el control manual. Siempre realizamos, cuando se trata de insectos de este tipo o voladores, de todo este tipo, lo que hacemos es en el fotoperiodo oscuro de nuestras plantas. En interior, cuando se apaga el sistema de iluminación, o en el periodo oscuro, siempre revisamos las plantas para saber qué las está atacando. Todos los insectos que atacan el cannabis son de hábitos nocturnos. Prácticamente los únicos que son de hábitos diurnos son los áfidos y los pulgones, pero de resto todos son de hábitos nocturnos meramente. También de esa forma, los insecticidas deben ser aplicados en el fotoperiodo oscuro, porque de esa manera, cuando ellos son más activos, son más susceptibles a que el producto haga efecto y elimine, mate o tenga que hacer lo que tenga que hacer con las plagas. En el caso de las orugas, es muy importante en la prevención el Bacillus thuringiensis. Es un microorganismo eficiente, vienen también en varias marcas, los enferma y los mata por síndrome digestivo, entonces muy seguramente vamos a seguir encontrando lesiones 8 o 9 días después de la aplicación del producto. Muchas veces la gente dice, no, pero yo le eché eso y se la siguieron comiendo. Es que tenía que entrar al sistema de la oruga para que sea efectivo ese microorganismo y la mate a las orugas. Siempre las vamos a encontrar en el sustrato, en el caso de que hayamos aplicado algún insecticida, son susceptibles, por ejemplo, a los insecticidas biológicos a base de ajo, son susceptibles también al aceite de neem. Entonces las orugas las podemos controlar así o en la noche de manera manual. También tenemos que saber cuál es el adulto y en dónde se está ubicando. Siempre hay factores externos o bancos de plagas, que les llamo yo. Muchas veces se presentan orugas en los cultivos de exterior, en los alrededores, entonces siempre se recomienda un plateo general o la eliminación de todo el manto vegetal alrededor del cultivo, mantener muy bajas las capas vegetales o cortado totalmente el césped alrededor de nuestros cultivos. No son muy frecuentes en interior. En exterior pueden generar grandes pérdidas. Realmente en la infestación, las orugas pueden acabar con una planta en cortos periodos de tiempo, máximo de 15 o 20 días. Y es importante que para el control manual, yo sé que algunos son muy pequeños y no son fáciles de ver,
no tienen que ser gusanos grandes, casi siempre se ubican de día en el raquis de las hojas. El raquis es donde se une el peciolo, que es el tallo que se une al tallo principal de la planta. Entonces, ahí donde, en el caso, por ejemplo, de la hoja de cannabis, en todo ese centro de los folios, donde se juntan los 5 o 7 o 9 folios, ahí siempre se tienden a esconder las orugas en el día. Ahí podemos hacer control manual. Sí, es muy común que en procesos de acidosis, cuando el pH es muy ácido, aparezca mosca blanca. Las plantas químicamente y eléctricamente liberan sustancias que son captadas por las plagas y les permite una migración masiva o de donde lo mismo, de bancos de plagas. Muchas veces otra recomendación muy extrema es la asepsia y el aseo de los lugares de cultivo. Todo aseo es poco. Las esquinas de las áreas de cultivo, yo recomiendo que las carpas de cultivo sean desmontadas antes de la floración y finalizada la floración. ¿Mm? Siempre se haga una desinfección antes de cada siembra de todo el material de cultivo, materas, indoors. Realmente se puede hacer con muchos, hacer la desinfección de los artículos de cultivo, se puede hacer con hipoclorito, 25 mililitros por cada litro de agua, es una cantidad alta, entonces para que no se vayan a manchar la ropa o eso. Se puede utilizar ácido peracético, que lo venden específicamente en lugares de insumos agrícolas. Les recomiendo también para la desinfección, porque eliminan muchísimos microorganismos. Les recomiendo para la desinfección, bueno, todo eso. Y en el caso de los cultivos del interior de invernaderos, plástico, invernadero, todo eso. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Más quieren hablar en este momento? 25. Todas las hojas que retiremos del cultivo podemos hacer el esfuerzo de pasarlas siempre por ahí y van a ver cómo la salud general del cultivo va a ir mejorando, porque eliminamos los vectores. También en el tema de los bancos de plagas, si ustedes hacen cultivo de interior y tienen más plantas, 25 mililitros por cada litro de agua. Es importante también que cuando realicen la aplicación de productos para el control preventivo de plagas, lo hagan siempre de manera general en sus casas. Es decir, los que tienen un cultivo de interior y tienen sus maticas en un indoor, pero afuera tienes un bonsai o tienes otra planta, es importante que ustedes siempre hagan una aplicación general de todas las plantas que haya en la casa. Si su mamá tiene plantas, aproveche y échele a las de ella. Va a ver cómo la salud general del ambiente mejora y hay cada vez menos factores y vectores de riesgo. Entonces, la desinfección del lugar del cultivo y la aplicación general de los controles preventivos les va a ayudar a que haya cada vez mayor equilibrio sistémico, así sea en interior, en indoor, se debe buscar el equilibrio sistémico y que todo funcione con la mayor estabilidad posible. Ahí está el éxito al final en los resultados.
Pues básicamente el tema de insectos y de plagas y enfermedades iba hasta ahí. Entonces ha sido un placer acompañarlos hoy. Había más o menos calibrado 45 minuticos de charla. Agradezco mucho a las personas que se conectaron a esta hora. Y nada, lo que necesiten, sabemos que saben todos que estamos a la orden siempre. Siempre estamos prestos a colaborarles a los cultivadores. Nos encuentran en las redes sociales como @jellyfishgrows o también estamos como Ajíes y Chiles, y la mía personal es @chill.garden. El que me quiera seguir, también por ahí respondo preguntas. Toda esta información replíquenla, enséñenla, interiorícenla. Es muy importante que repliquemos la información porque cuando la replicamos la volvemos a aprender. Entonces, sigan cultivando. Sí, ya se la mando a Maloy para que la tenga y se las distribuya a todos. ¿Nos repites de nuevo tus redes, porfa? @jellyfishgrows, @ajíes y chiles y @chill.garden. Ha sido un gusto, muchas gracias a ustedes por acompañarnos realmente. Exacto. Sigan cultivando, no paren. La recomendación es que para su autocultivo siempre tengan dos espacios de cultivo, muchachos, uno en crecimiento y uno en floración, así sea 3 plantas y 3 plantas, pero siempre sigan cultivando porque de la continuidad del proceso depende que siempre cada cosecha es mejor que la anterior. En cada cosecha siempre aprenden cosas nuevas y las pueden aplicar en la próxima para cada vez obtener mejores resultados, y qué rico mejores resultados en el cannabis. Mejores resultados es cada vez mejores flores y qué rico. Entonces ha sido un gusto, muchas gracias y hasta la próxima. Chao. Cuéntamelo. Sí, en Jellyfish manejamos una serie de formulaciones agroecológicas. El fuerte que tenemos es el gel de enraizamiento. Hacemos un gel de enraizamiento que es de tipo hormonal. Eh, es el único producto sintético que manejamos porque es la única forma. También manejamos inóculos microbiales. En la parte de microorganismos eficientes tenemos varios de los que les hablé. Tenemos también insecticidas, fungicidas biológicos y fertilizantes. Estamos trabajando en el momento algunos fertilizantes de ya línea y también hacemos fertilizantes sobre pedido para la industria agrícola. Entonces, si alguno tiene un cultivo, digamos, puede ser de cualquier especie de explotación, café, cacao, maíz o frijol, y quiere un fertilizante ecológico a la medida, también lo hacemos a la medida. Hacemos las formulaciones que necesiten. Bueno, un gusto. Hasta pronto.